La canción siempre ha sido una de las formas más poderosas de protesta. Es un medio para expresar sentimientos reales mediante el arte. Y en el lado político, la música siempre ha tenido el poder de expresar lo que miles, si no es que millones de personas están pensando. Y vaya que Vladimir Putin recibió una buena dosis de lo que muchos en su país están pensando. Recientemente, San Petersburgo estalló en protestas, con cientos de personas cantando una canción específica para asegurarse de que Putin escuchara sus voces. El presidente de Rusia está paranoico. Putin está aterrorizado de que un golpe de Estado sea inminente, ya que ve cómo su control sobre el pueblo ruso se desvanece. El 15 de octubre, el Telegraph informó que cientos, en su mayoría jóvenes rusos, se reunieron en San Petersburgo para protestar contra Putin y sus aliados del Kremlin. Los manifestantes transmitieron su mensaje específico con la canción que eligieron. Es hora de que Putin sea derrocado para que un nuevo líder pueda llevar a Rusia en una dirección diferente. La protesta fue una de las pocas veces que hubo disidencia pública en una ciudad importante de Rusia, mostrando la seriedad de los manifestantes. En su país, criticar a Putin ahora implica riesgo de castigo severo. Pero se reunieron en masa junto con músicos callejeros el 14 de octubre para protestar precisamente contra la ley que podría hacer que todos ellos reciban un castigo. La nueva ley draconiana de censura de Rusia, que etiqueta prácticamente cualquier material antiguerra como extremista. Más adelante hablaremos de esa ley. Primero, centrémonos en la canción que expresó el mensaje de los manifestantes. A simple vista, la letra, que fue coreada al unísono por la multitud, puede parecer un poco confusa. ¿Dónde has estado durante 8 años? ¡Malditos monstruos! Quiero ver ballet, dejen que los cisnes bailen, cantaba la multitud. Permitan que su abuelo se emocione. En el Lago de los Cisnes, la canción se llama Lago de los Cisnes Cooperativo, y la compuso el rapero pro-ucraniano Noise Maestro de Ceremonias. Para muchos dentro de Rusia, informa el Telegraph, esa canción en específico se ha convertido en el himno de los jóvenes y liberales, personas a quienes Putin está tratando de movilizar para enviarlos a morir en masa en Ucrania. Y hay una muy buena razón por la que Noise Maestro de Ceremonias sirve como ejemplo de la represión del arte en Rusia. El cantante Iván Alexeyev fue de los primeros en rechazar la operación militar especial de Putin tras la invasión rusa a Ucrania. Sabiendo que lo castigarían, Alexeyev huyó a Lituania, donde continuó grabando música, expresando su rechazo a Putin y su país por sus acciones en Ucrania. El Kremlin, por supuesto, no ha permanecido indiferente. Ha señalado a Alexeyev como agente extranjero y advierte que será castigado si regresa a Rusia mientras Putin gobierne. Si hay alguna duda sobre eso, solo necesitamos mirar un incidente que ocurrió en marzo de este año. Para saber qué opina el establecimiento ruso de Noise Maestro de Ceremonias, el 7 de marzo, una pandilla prorrusa incendió la puerta de un departamento que se creía de Alexeyev. Tal vez la pandilla buscaba atrapar al cantante si volvía a Rusia, o solo quería dañar algo de Noise Maestro de Ceremonias. Este ataque fue intencional, no un incendio provocado al azar. En la pared junto a la puerta había un mensaje para Alexeyev. Saludos al enemigo y traidor Vanya Noise, maestro de ceremonias de parte del pianista. El pianista es una pandilla rusa que ya ha atacado músicos. Una semana antes del ataque a Noise Maestro de Ceremonias, la pandilla también incendió la puerta del departamento, propiedad de Lever Baidos, también señalado por Rusia como agente extranjero. Un mensaje parecido fue dejado para él. Así tratan en Rusia a los artistas que desafían a Putin, lo que provocó la protesta del 14 de octubre en San Petersburgo. El objetivo del Kremlin es silenciar toda voz disidente. Si los rusos no oyen disidencia, es más probable que acepten las políticas de Putin. En Rusia, tanto pandillas como el Kremlin reprimen cada vez más opiniones opuestas. Pero ni Putin logró callar a las masas que protestaron con la canción de Noise Maestro de Ceremonias. Y el líder ruso no puede esperar que la protesta sea solo en una ciudad y que nadie más la oiga. Existen grabaciones que muestran a una multitud lista para luchar por sus creencias. TVP World compartió un video de 2 minutos que muestra a decenas de personas reunidas en el centro de San Petersburgo. Estas personas quieren que se escuchen sus voces y se vean sus rostros. Pocas mascarillas se ven entre la multitud, lo que muestra la falta de miedo ante posibles represalias del Kremlin en el futuro. La multitud salta y canta, mientras algunos graban el evento con sus teléfonos. Reprimir esta protesta no es una opción para Putin. Ese material ya está circulando tanto en todo el mundo como dentro de Rusia. TVP Mundo señala que Rusia no ha logrado impedir la difusión de los mensajes de Noise Maestro de Ceremonias,
Su trabajo está prohibido en todas las plataformas que controla Rusia, pero eso no ha impedido que los jóvenes expertos en tecnología de Rusia lo consigan, usando redes privadas virtuales o VPNs, según dice el medio. Los rusos siguen accediendo en YouTube a la música que Putin prohíbe, y lo hacen por millones. El canal de YouTube de Noise Maestro de Ceremonias resalta porque muchos de sus videos musicales tienen millones de vistas. Muchas de esas vistas vienen desde Rusia, aunque Putin intente detenerlo, y la música parece estar inspirando un levantamiento. Centrémonos en el Lago de los Cisnes cooperativo por un momento. La canción elegida por los manifestantes tiene letras extrañas para quienes desconocen un aspecto específico de la cultura rusa. Esas letras y el ballet sí tienen significado. Desde la caída de la Unión Soviética, el Lago de los Cisnes se vincula con la agitación social en Rusia. Sky History explica la razón. Una política soviética inusual da la respuesta. En 1982, 84 y 85, Sky History dice que varios líderes soviéticos murieron. En un intento de distraer a la población de estas muertes, junto con cualquier inclinación a causar disturbios políticos, las estaciones de televisión estatales rusas transmitieron el Lago de los Cisnes en bucle. Distraer y calmar era el objetivo. Pero el Lago de los Cisnes terminó asociándose con épocas de inestabilidad e infelicidad en Rusia. En 1991, el Lago de los Cisnes se retransmitió en bucle. Esta vez, el ballet se estaba transmitiendo debido a la agitación causada por la inminente firma del nuevo Tratado de la Unión por parte de Rusia. Con ese tratado, el poder ruso se descentralizaría, logrando una sociedad más abierta y transparente. Al menos esa era la teoría, y a muchos de los que estaban en la cima del poder en Rusia no les gustaba. El 19 de agosto, Gennady Yanayev, vicepresidente de la Unión Soviética, y 7 conspiradores encarcelaron a Mikhail Gorbachev, presidente soviético y líder del nuevo Tratado de la Unión. El Lago de los Cisnes se transmitió para distraer de la intentona golpista, y fue este hecho el que llevó a que el Lago de los Cisnes se convirtiera en un símbolo de esperanza, el poder de la agitación social en las masas rusas. Cuando se transmitía el ballet, el pueblo ruso, adoctrinado por sus emisiones anteriores, sabía que algo malo estaba ocurriendo. El golpe soviético fracasó tras 3 días, y desde entonces el Lago de los Cisnes simboliza la protesta en Rusia. Por eso eligieron la canción de Noise Maestro de Ceremonias para la protesta en San Petersburgo. Habla explícitamente del ballet y su significado para quienes no apoyan el liderazgo de Putin. También se debe considerar la palabra cooperativa en el título. The Telegraph señala que esto se refiere a la cooperativa del lago, donde Putin y sus aliados vacacionan. Eso significa que la canción también envía el mensaje más claro posible al Kremlin. No puede haber manipulación, ni convertir esta protesta en propaganda. Cientos de rusos se reunieron en San Petersburgo para exigir la salida de Putin, y es imposible que él no escuche el mensaje. Putin está empezando a volverse paranoico, y la razón detrás de la protesta demuestra cómo esta paranoia está empezando a apoderarse de él. Ya comentamos que la supresión de las artes por Putin es una táctica clave del Kremlin para controlar a las masas rusas. Tan solo unas semanas antes de la protesta en San Petersburgo, Rusia llevó sus intentos de represión a un nuevo extremo. El 25 de julio, Deutsche Welle informó que el Parlamento ruso había aprobado una nueva legislación que permite a Rusia imponer multas a cualquier ciudadano que acceda a contenido en línea que el Estado ruso considere extremista. El contenido extremista es algo vago, pues el Kremlin tiene una lista de más de 5.000 materiales. Esto indica que el Kremlin planea usar la nueva ley para reprimir cualquier señal de oposición a Putin. La nueva ley permite a Rusia sancionar a quienes promuevan el uso de VPNs, buscando así un control total sobre el contenido en línea. Artistas como Noise Maestro de Ceremonias no alcanzarán a los rusos sin acceso a VPNs. Aquellos lo suficientemente valientes como para ver sus videos en línea sin un VPN se enfrentarán a multas de hasta $64 por cada infracción. Puede no parecer mucho, pero en un país donde el salario promedio supera los $1,050 mensuales, $64 es mucho para gastar en eso. Ver un video musical o mirar un folleto que diga algo que no le gusta a Putin. Putin quiere silenciar toda disidencia. El 14 de octubre prueba que no puede. El líder de Rusia teme cada vez más un golpe de Estado inminente. Eso se nota en las acciones que tomó el Kremlin el día de la protesta en San Petersburgo. El 14 de octubre, el New York Times informó que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia inició nuevas investigaciones por terrorismo contra unas 2 docenas de rusos antiguerra. El Servicio Federal de Seguridad investigará al Comité Antiguerra ruso, acusándolo de conspirar para derrocar al gobierno. Ese comité, creado por el magnate exiliado anti-Kremlin Mikhail Jodorkovsky,
reúne a políticos, profesores de derecho y otros profesionales que huyeron o fueron exiliados de Rusia. Tras la invasión de Ucrania por Putin, él está tan aterrorizado por este grupo que el Servicio Federal de Seguridad declaró que el Comité Ruso contra la Guerra busca tomar el poder y cambiar el orden constitucional en Rusia por la fuerza. ¿Cómo lo hace el grupo? Según el Servicio Federal de Seguridad, financia la guerra ucraniana y recluta personas en Rusia para actuar por ellos. Aquí hay una sincronización interesante. Pocas horas después de que el Servicio Federal de Seguridad iniciara la investigación, hubo una protesta exigiendo derrocar a Putin. Hasta ahora, no hay un vínculo entre la campaña del Servicio Federal de Seguridad y la protesta, pero Putin deberá hacerse preguntas. ¿Hay un vínculo? ¿El Comité Antiguerra ruso organizó esta protesta? Si así fue, ¿eso significa que la investigación del Servicio Federal de Seguridad fracasó antes siquiera de comenzar? Putin quizá nunca sepa las respuestas, pero la profundidad de su paranoia se evidencia en los 23 objetivos de la nueva investigación del Servicio Federal de Seguridad. La mayoría son profesionales que, según el New York Times, no planean desafiar políticamente a Putin. Son personas que han hablado sobre sus políticas en la guerra en Ucrania. Varios incluso son personas que han trabajado para o con Putin en el pasado, incluyendo a exmiembros del Consejo de Derechos Humanos de Rusia y a quienes antes asesoraron independientemente al gobierno de Putin. La existencia de este consejo y asesores ejemplifica la creciente paranoia de Putin. Sería inexacto llamar a Putin algo distinto a un autoritario, aunque en el pasado aceptó opiniones de otros. La disidencia siempre fue algo a lo que él se oponía, pero también es un hombre que alguna vez dijo: "No puedo imaginar mi propio país aislado de Europa y lo que solemos llamar el mundo civilizado". Cuando era presidente interino de Rusia, tras la renuncia de Boris Yeltsin en 1999, las represiones ordenadas por Putin culminan un retrato de paranoia que ha evolucionado con el tiempo. Como reportó The Guardian en 2015 Putin cooperaba con la OTAN a regañadientes, pero ahora es mucho más intolerante con Occidente. Para el tercer mandato de Putin, parecía haberse transformado en un líder que quería suprimir toda disidencia. Una década después de ese artículo de The Guardian, Putin solo ha empeorado. Ahora, no escucha a nadie que intente aconsejarlo, a menos que ya estén de acuerdo con sus opiniones. El Kremlin está lleno de aduladores, porque aquellos que dicen algo contrario a Putin inevitablemente son arrestados, deportados o desaparecen. Putin se está perdiendo en su propia paranoia. Las protestas del 14 de octubre le darán más motivos de preocupación por varias razones. La primera es el simple hecho de que estas protestas hayan ocurrido en absoluto. Resalta lo mal que le ha ido al Kremlin para evitar que la información llegue a los ojos y oídos de quienes dentro de Rusia están dispuestos a buscarla. Rusia intenta eliminar las VPN, pero la gente sigue usándolas. Intentan silenciar a artistas como Noise, maestro de ceremonias, pero la gente sigue escuchándolos. Si suprimir la disidencia es el principal síntoma de la paranoia de Putin, fracasar solo la empeorará. El sentimiento antibélico crece en Rusia. Tras el anuncio del Servicio Federal de Seguridad sobre la represión al Comité Antiguerra ruso, Podokhovsky explicó en X por qué Putin ordenó las investigaciones. Podokhovsky escribió que nuestra mayor amenaza para Putin es ser una alternativa de legitimidad. Si nuestro trabajo lo ha sacudido así, nuestro enfoque es correcto. Decir que está sacudido es quedarse corto. Putin está tan perdido en su necesidad de deshacerse de cualquier disidencia que su fachada está empezando a resquebrajarse. Muchas personas en Rusia empiezan a notar la debilidad del supuesto hombre fuerte de la política rusa. Jodorowsky señaló que Putin es consciente de esto y ha criticado al Comité Antiguerra ruso por hacer lo que él debió hacer desde el inicio. Jodorowsky dice que su comité construye relaciones internacionales y actúa por los ciudadanos rusos, algo de lo que el propio régimen ha abandonado toda pretensión de hacer. Putin notará que la opinión sobre la guerra cambia lentamente en Rusia, aunque la mayoría aún la apoya en la superficie. El Journal of Democracy informó en febrero de 2025 que entonces surgieron conversaciones sobre un alto al fuego. Si ese apoyo es genuino o nace del miedo a las tácticas que Putin usa contra los disidentes, es algo que está en debate y el medio destaca una encuesta de noviembre de 2024 donde el 57% de los rusos prefería un alto al fuego y el 35% quería seguir la guerra. Ya casi ha pasado un año desde esa encuesta y la oportunidad de un alto al fuego se perdió. Probablemente, cada vez más rusos quieren que la guerra se detenga, al menos temporalmente, y su frustración aumenta. Putin pudo haber terminado esta guerra. Ahora, tiene gente protestando en las calles mientras él desesperadamente intenta evitar que alguien hable de sus muchos fracasos como líder ruso.
Volviendo a la protesta de San Petersburgo, tampoco podemos ignorar la demografía que está en juego aquí. La mayoría de los manifestantes son jóvenes, muchos adolescentes o veinteañeros. Esta nueva generación rusa sabe que a Putin no le importan en absoluto. Hay muchos informes de que Putin explota muy felizmente a la juventud de su nación para lograr sus objetivos en Ucrania. En abril, Rusia reclutó a 160.000 soldados, su mayor reclutamiento desde 2011, todos hombres de 18 a 30 años. Muchos jóvenes aún no han iniciado sus vidas adultas. Putin ahora los obliga a entrenar para una guerra que ya ha cobrado más de 112 millones de vidas y sigue creciendo. En julio, la British Broadcasting Corporation informó que Putin incumplió su promesa de no enviar reclutas de 18 años a luchar en Ucrania. Mintió. Según la British Broadcasting Corporation, al menos 245 soldados de 18 años han muerto en Ucrania en los últimos 2 años. Putin ahora intenta preparar a niños ucranianos secuestrados para luchar en su ejército. Según The Guardian, Rusia tiene 200 campamentos para adoctrinar a niños ucranianos secuestrados. Esos campamentos usan tácticas de entrenamiento militar, y es posible que algunos de los que han sido arrebatados de Ucrania ya hayan sido enviados al frente de batalla. Para muchos jóvenes en Rusia, podría parecer que Putin tiene una agenda en su contra. Puede haber una buena razón para eso. En mayo de 2024, el Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales reveló los resultados de una encuesta conjunta que realizó con el centro analítico Levada. Esa encuesta preguntó a jóvenes rusos de dónde obtienen sus noticias, y la respuesta fue lo último que Putin habría querido oír. La mayoría de los encuestados, según el Consejo, dijeron que no confían en la televisión, radio y medios estatales rusos para información real. Por eso usan plataformas en línea y redes sociales para informarse. El Consejo descubrió que el 61% de los rusos de entre 18 y 34 años recurren con mayor frecuencia a las redes sociales para informarse sobre lo que está sucediendo. Un 37% usa Telegram y un 36% busca noticias en sitios web. La televisión está en cuarto lugar, con 34% de jóvenes adultos usándola. Según la encuesta, casi nadie de 18 a 34 años presta atención a la radio o los periódicos. Putin probablemente está muy consciente del hecho de que los jóvenes de su país no buscan información en su todopoderoso líder y sus compinches. Por eso él reprime. Por eso, todo lo que Putin hizo para provocar la protesta en San Petersburgo fue dirigido a plataformas y personas que influyen en los jóvenes adultos rusos. Putin cree que castigo y represión resolverán su temor paranoico de que los jóvenes quieren derrocarlo. Si eso falla, enviará a esos jóvenes al frente, lo que solo alimenta el fuego del sentimiento antibélico que está creciendo en un segmento de la población rusa sobre el cual Putin no puede ejercer control total. La pregunta ahora es, ¿qué atrapará antes a Putin? Cree que solo jóvenes y extremistas están dispuestos a hablar en su contra. Sin embargo, también podría ser la enfermedad holandesa la que está pudriendo a Rusia desde dentro. Descubre qué es esa enfermedad y qué significa para Putin en nuestro video. Y si disfrutaste este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura de los últimos acontecimientos dentro de Rusia. Gracias como siempre por vernos.